le hable. Amén. Yo quiero que Dios me hable, hermano, todos los días. La Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Así que si usted quiere vivir una vida en el espíritu, tiene que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta su espíritu. La palabra de Dios lo mantiene vivo en el Señor. La palabra de Dios es lo que lo sustenta en su vida espiritual. Amén, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Gloria a Jesús. Y vamos a leer versículos 9 al 13. Amén. Para honrar la palabra del Señor. Dice la Biblia: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que vas a hablar a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu palabra, bendito Dios, fluya con libertad a nuestros corazones, Señor. Y nos ayudes en esta tarde, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, con toda claridad, y podamos llevarnos, Señor, en nuestros corazones el mensaje de tu palabra, Señor, y podamos, Dios eterno, recibir la fortaleza para poder poner en práctica, Señor, lo que tú hablas a nuestras vidas. Recibe la gloria y la honra, Padre. Echa fuera todo cansancio, Señor. Echa fuera, Padre Santo, todo aquello que quiere robarnos la atención de tu palabra, Señor, que quiere distraernos, y ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con gozo y con alegría, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Dios. Hay aquí, ¿verdad?, en este pasaje bíblico, hay algo que es muy importante. Jesucristo dice: los sanos no tienen necesidad de doctor, ¿verdad que sí, hermano? Los sanos no tienen necesidad de doctor, sino aquellos que están enfermos. Y Jesucristo vino a esta tierra, tomó la forma de hombre, y no vino a llamar a justos, sino que vino a buscar a aquellos que estaban mal, aquellos que habían pecado delante de Dios. Los vino a llamar, los vino a buscar. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Amén. Así que la iglesia, o las iglesias, está llena de enfermos. ¿Tú sabías eso, hermano? La iglesia está llena de pecadores. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros hemos reconocido que necesitamos un doctor. Que nuestra alma estaba enferma de pecado. Nuestra alma estaba cargada del pecado. Que la enfermedad de nuestra alma por el pecado nos iba a dar como consecuencia la muerte espiritual. Que íbamos a estar condenados por toda la eternidad. Y ese doctor divino que vino aquí a la tierra nos ha traído la sanidad para nuestra alma. Nos vino a buscar a nosotros. Nosotros tenemos necesidad de un doctor. Y nosotros que reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado al Señor, acudimos a buscar su perdón. Aquellos, ¿verdad?, que son justos, que en la tierra no hay uno solo, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, que Jesucristo dijo: todos están enfermos y todos necesitan un médico divino. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Entonces la Biblia dice que todos nosotros necesitamos buscar a aquel que puede perdonar. Porque Jesucristo vino a llamar a aquellos que son pecadores. Cuando
escuché la palabra de Dios, cuando escuché el llamado de Dios, y cuando pude entender que yo era uno de esos enfermos, que yo era uno de esos pecadores, el Espíritu Santo me ayudó a entender que yo necesitaba al médico divino. Y pude venir a Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice, en los pasajes que nosotros leímos, dice: he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús, hermano? ¿Quiénes eran los que seguían a Jesús? A Jesús, hermano, le seguían personas de este tipo. Le seguían personas que habían reconocido que eran pecadores. Le seguían personas, hermano, que habían reconocido que su alma estaba enferma. Este era el tipo de compañía que seguía a Jesucristo, y ese era el tipo de compañía con la cual Cristo caminaba. Eran personas que necesitaban ser perdonados. Los que seguían a Jesucristo no eran personas perfectas. Los que seguían a Jesucristo no eran personas intachables. Eran personas, hermano, que a lo mejor habían sido despreciados. No eran personas que eran respetados por la sociedad, ni eran personas que eran admiradas por otra gente. No eran personas que tenían cualidades perfectas. Eran personas, hermano, a los cuales habían sido despreciados por la sociedad. Porque la Biblia dice, hermano, que le seguían a Jesucristo publicanos y pecadores. Eso era el tipo de personas que seguían a Jesucristo. Estos eran, hermanos, los publicanos y los pecadores. Eran rechazados por el israelita común. El publicano era una persona que era rechazado por el pueblo de Israel. Y los pecadores eran personas que eran rechazadas por los sacerdotes, por los líderes religiosos. Rechazaban a los que ellos consideraban pecadores. Pero todo el pueblo de Israel rechazaba y despreciaba a los publicanos. Entonces, cuando dice la Biblia que los publicanos y los pecadores se sentaban a la mesa con Jesucristo, estaba hablando en común de aquellos que habían sido rechazados por toda la gente. Los publicanos eran personas que trabajaban para el pueblo romano. El publicano era un israelita que había adquirido, había comprado en una subasta el derecho de cobrar los impuestos al pueblo de Israel para pagárselo al pueblo romano. Esta gente compraba en subastas, ofrecían dinero al gobierno romano, compraban este puesto para poder ellos trabajar cobrando los impuestos romanos al pueblo de Israel. Y por esa razón, hermano, que los publicanos eran despreciados por los israelitas. Porque los publicanos eran considerados como traidores a la nación de Israel. Eran considerados, hermano, ellos habían traicionado a Dios. Porque los israelitas decían que ellos no tenían que pagar el tributo a César. Y por esa razón, cuando se les obligaba a pagar los impuestos, y los que cobraban los impuestos eran israelitas, entonces despreciaban a esta gente. A pesar de ser israelitas, eran despreciados porque trabajaban para el pueblo romano. Eran considerados traidores de Israel. Eran, hermanos, odiados porque eran servidores de la nación de Roma, a los cuales los judíos odiaban y despreciaban. Muchos de estos publicanos se habían convertido en estafadores porque cobraban más impuestos de los que habían sido establecidos. Ellos se habían convertido en explotadores de la nación de Israel. Eran detestables a la sociedad. La sociedad los aislaba a esta gente, los cuales eran los publicanos, y evitaban, hermano, todo contacto con esta gente. Es decir, que cuando un publicano pasaba por la calle, era como si tuviera lepra. La gente se apartaba de ellos, la gente los señalaba, la gente los despreciaba, la gente los odiaba. Y los pecadores eran aquellos, hermanos, que no podían cumplir con las reglas y las normas de la ley de Moisés. Y los fariseos y los sacerdotes de ese tiempo los señalaban y los condenaban. Pero este era el tipo de personas con las que Jesucristo se mezclaba. Dice la Biblia que cuando él pasaba por la calle y miró a Mateo,
en la mesa cobrando los impuestos, le dijo: levántate y sígueme. Y la Biblia dice que al instante Mateo se levantó y lo siguió y lo llevó a su casa. Y allí preparó una cena especial, allí preparó una fiesta especial para honrar a Jesucristo. Y cuando la gente supo que Jesucristo estaba en la casa de Mateo con sus discípulos, vinieron los amigos de Mateo, que eran otros publicanos, vinieron a la casa de Mateo. Y también llegaron personas que eran abiertamente pecadores y se sentaron a la mesa con Jesucristo. Y aquellos hermanos que habían sido encargados de predicar la palabra, de enseñar la ley, de enseñar misericordia de Dios, cuando miraron a Jesucristo y a sus discípulos comiendo con los publicanos y con los pecadores, empezaron a criticar a Jesucristo. Empezaron a decirle: ¿cómo va a ser este profeta si se sienta a comer con publicanos y con pecadores? Pero nosotros sabemos, hermano, que Jesucristo, ese es el tipo de personas que Él vino a buscar. Ese es el tipo de compañía que Jesucristo vino a buscar. Nosotros, hermanos, si queremos imitar a Jesucristo, tenemos que buscar al pecador. Tenemos, hermano, que buscar a aquel que está enfermo, que su alma está enferma. Tenemos que buscar a aquel hermano que es despreciado de la sociedad. Tenemos que buscar a aquel hermano que no tiene fe y que no tiene esperanza. Y tenemos que traerlo a Jesucristo. Tenemos que presentarle el Maestro, tenemos que presentarle a aquel que puede salvar, a aquel que puede sanar, a aquel que no desprecia a nadie, hermano. Hay muchos creyentes que se creen tan justos y tan santos que no se quieren mezclar con ningún pecador y ni siquiera le hablan, que los invitan a su casa y ellos dicen: yo no voy a la casa de esa persona porque me voy a contaminar. Y no le hablan, hermano, a la prostituta, no le hablan al homosexual, no le hablan, hermano, al drogadicto ni al borracho, porque piensan que al hablarle se van a contaminar y se convierten, hermano, como los fariseos y empiezan a criticar a aquellos que predican el evangelio, aquellos que están enfermos, aquellos que tienen necesidad de la sanidad de Dios, aquellos, hermanos, que son pecadores, rechazados por la sociedad. Hermano, nosotros los creyentes tenemos que hablarle al drogadicto, tenemos que hablarle al adúltero, tenemos que hablarle al fornicario, tenemos que hablarle al homosexual, tenemos que hablarle al borracho. Nosotros como creyentes tenemos que imitar a Cristo. No podemos imitar a los fariseos. Tenemos que caminar con Cristo, tenemos que tener la mente de Cristo. El hombre, el creyente, hermano, que anda en la carne, piensa de esa manera. No se quieren mezclar con aquellos que han pecado, no se quieren mezclar porque piensan, hermano, que se van a contaminar. Pero Jesucristo no pensó de esa manera. Jesucristo, esa era la gente con la cual Él se involucraba. Porque de ellos, hermano, quería salvar aquellos que recibieran el mensaje. De ellos, hermanos, quería rescatar a aquellos que procedieran al arrepentimiento. Y por eso Jesucristo, hermano, cuando los fariseos lo empezaron a criticar, Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de doctor. Aquel hermano que se cree justo no tiene necesidad de justicia. Aquel que se cree santo no tiene necesidad de santidad. Aquel hermano que se cree que está cerca de Dios no necesita acercarse más a Dios. Pero nosotros que sabemos nuestras debilidades, nosotros, hermano, que sabemos que muchas veces nuestro corazón nos engaña, que nuestros pensamientos nos engañan, necesitamos siempre acudir al médico de médicos, al doctor de doctores. Necesitamos siempre acudir a aquel que nos puede rescatar y que nos puede perdonar. Necesitamos siempre acudir a Jesucristo, hermano. No debemos pensar como piensa el hombre. No debemos pensar, hermano, como piensa el religioso. Debemos pensar como piensa Dios. Y debemos sentir como siente Dios. Dios tiene un corazón lleno de amor. Y nosotros, cuando miramos al pecador, debemos mirarlo con ese amor de Dios. Debemos, hermano, hablarle de la luz de Dios. Nosotros tenemos que llevar luz
en medio de las tinieblas. La Biblia dice, hermano, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Y no podemos escondernos. No podemos esconder la luz que nosotros llevamos de parte de Dios en nuestras vidas. Hermano, no podemos nosotros juzgar a nadie. Si Jesucristo no juzgó a nadie, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces de juzgar a alguien? Nosotros solamente tenemos que llevarle la palabra de Dios. Debemos ser iguales que Jesús. Debemos llevar esperanza, hermano, a aquellos hermanos que están tristes. Debemos llevar esperanza a aquellos que están agobiados. A todos, hermanos, los que nosotros conocemos que están en problemas y en dificultades, que han sufrido a lo mejor la muerte de un familiar, a lo mejor que han perdido su trabajo, o que han sido rechazados y despreciados. A todos los que han sido heridos, hermano, a lo mejor por sus padres, a lo mejor por sus familiares. A todos, hermano, aquellos que han experimentado el amor que no ha llenado sus corazones, sino que es el amor del mundo, pero que nunca han sentido el amor de Dios en sus vidas. A ellos a los que nosotros tenemos que acercarnos. A ellos, hermanos, a los que nosotros debemos contarles de que Jesús, hermano, no se molesta porque vengan a Él. De que Jesús no los rechaza, de que Jesús no rechaza a nadie. De que Jesús los espera con brazos abiertos. Que Jesús los espera con amor. Que todos, hermanos, puedan venir a los brazos de Jesucristo. No importa quiénes son. No importa lo que han hecho. No importa de la manera que han vivido. No importa el pasado que hayan experimentado. Sino que Jesucristo, hermano, los espera con los brazos abiertos. Debemos nosotros traerlos a Jesús. En cierta ocasión, los fariseos le trajeron a Jesucristo una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y esta mujer, hermano, estaba a punto de ser apedreada. La religión los rechazó a esta mujer. La religión decía, esta mujer tiene que ser apedreada. Y aquellos que se creían justos estaban a punto de apedrear a esta mujer. Jesucristo le dijo a aquel que se siente libre de pecado que tire la primera piedra. Y nadie, hermano, se atrevió a condenar a esta mujer. Nadie se atrevió, hermano, a decir que esa mujer era una pecadora, porque todos nosotros estamos en pecado. Todos nosotros, hermano, vivimos y le fallamos al Señor en alguna ocasión. Y la Biblia dice que cuando tú juzgas a tu hermano en cualquier cosa que tu hermano hace, te condenas a ti mismo, porque tarde o temprano tú vas a hacer lo mismo. No podemos, hermanos, nosotros condenar y juzgar a nadie. Jesucristo, cuando levantó su rostro y vio a la mujer sola, le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y la mujer le dijo, nadie me ha condenado. Y Jesucristo le dijo, pues yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo. Pero el Señor le dijo algo muy importante. Le dijo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Nosotros, hermanos, tenemos que traer la luz de Dios al pecador y decirle, hermano, que Jesús no rechaza a nadie en ningún momento. Toda aquella persona que se quiera arrepentir de cualquier pecado que haya cometido y viene a Jesucristo y se humilla y le pide perdón, Jesucristo, hermano, aún en las puertas de la muerte la puede perdonar a esa persona. Había un ladrón, hermano, crucificado al lado de Jesucristo. Y ese ladrón reconoció que por sus acciones él merecía el castigo. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se arrepintió, reconoció el señorío de Jesús. Y le pidió perdón a Jesucristo por su actitud y por sus acciones. Y Jesucristo en la puerta de la muerte lo perdonó. No lo rechazó. Jesucristo no rechaza a nadie, hermano. Jesucristo quiere perdonar. Jesucristo quiere levantar. A Dios no le complace cuando un alma se pierde. Dios hace fiesta cuando un alma se salva. Dice la Biblia que los ángeles en el cielo celebran y hacen fiesta cuando un alma procede al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda.
Y Dios quiere, hermano, que nosotros le presentemos a la gente a un Cristo que salva, a un Cristo que ama, a un Jesús que perdona, a un Jesús que levanta. No importa, hermano, cuánto haya pecado, no importa cuál sea su pecado, aunque sea el pasado más oscuro que esa persona haya vivido, Jesucristo todavía puede perdonar esos pecados. Jesucristo todavía puede lavarlos con su sangre y puede hacer esa alma, hermano, una alma pura, una alma limpia, y puede darle como recompensa la vida eterna. Pero no podemos cerrar nuestro corazón simplemente porque nosotros creemos que nos vamos a contaminar si le hablamos a un pecador. Imagínense, hermano, si así fuera, si hubieran tenido esa actitud con usted y conmigo, no estuviéramos aquí, hermano. Si alguien no nos hubiera hablado de Jesucristo, del amor de Dios, a pesar de que andábamos en pecado, se acercaron a nosotros y nos hablaron con amor, nos hablaron, hermano, del amor de Dios, y nos hablaron del sacrificio de Cristo por nosotros, y nosotros pudimos alcanzar la salvación. Muchos de nosotros fuimos rechazados por la sociedad, fuimos condenados por aquellos que se creían más santos, pero Jesucristo no rechaza a nadie. Aunque nuestros padres, hermanos, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré, dice el Señor. Amén. Jesús no rechaza a nadie. Si te sientes solo, hermano, si te sientes solo, ven a Jesús. Si te sientes triste, ven a Jesús. Si te sientes oprimido, ven a Jesús. Si te sientes sin esperanza, ven a Jesús. Si te quieres quitar la vida por cualquier motivo, ven a Jesucristo. Ven a encontrarte con Jesús. Si necesitas la paz, ven a Jesucristo. Jesucristo no rechaza a nadie. Jesucristo, hermano, está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiere venir a sus pies. Pero tenemos, hermano, que venir a Jesucristo. Tenemos que venir a la fuente de la vida. Tenemos que venir y comer del pan de la vida. No hay otra salida, no hay otro médico. No hay otro que pueda salvar al perdido. No hay otro, solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo he venido a buscar a los perdidos para que puedan ser salvos. Tenemos que tomar la misma actitud de Jesucristo, hermano. ¿Cuántos de aquí han aceptado a Cristo? ¿Cuántos de aquí, hermano, todavía no han aceptado al Señor? Si tú no has aceptado a Cristo, déjame decirte en esta tarde, si tú te has apartado del Señor, si tú te has olvidado de Cristo por un momentito, déjame decirte que Cristo no rechaza a nadie. Jesucristo no rechaza a nadie, hermano. Jesucristo quiere que procedamos, que todos procedamos al arrepentimiento. Jesucristo no vino a buscar gente perfecta. Jesucristo no vino a buscar santos. Jesucristo vino a buscar gente imperfecta. Jesucristo vino a buscar, hermanos, pecadores para salvarlos, para que procedan al arrepentimiento. Es el tipo de personas que Jesucristo vino a buscar. Y nosotros tenemos que buscar también esas personas y presentarles a Jesucristo. Por eso en esta tarde, hermano, Dios quiere recordarnos, hablarnos, decirnos que nosotros somos embajadores y tenemos que llevar la palabra de salvación a aquellos que no tienen salvación. Y tenemos que llevar la palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Tenemos, hermanos, que llevarle fortaleza a aquellos, hermanos, que han sido debilitados en medio del camino. Y tenemos que llevar, hermanos, palabra de sanidad del alma y del espíritu a aquellos que están enfermos y que están a punto de perecer en una vida espiritual. Yo no sé, hermano, cuántos aquí en realidad han hecho esa paz con el Señor. No sé cuántos aquí, hermano, en algún momento han apartado su mirada de Cristo. A veces estamos en la iglesia, pero no estamos en Cristo.
Y a veces, hermanos, venimos a la iglesia y mostramos apariencia, pero estamos lejos del Señor. Por eso Jesucristo dijo: este pueblo de corazón, de labios me honra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eran el pueblo de Dios y estaban en la casa de Dios, pero su corazón estaba en otro lado. Su corazón no estaba en Dios. Pero el Señor dice que Él vino a buscar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a buscar a los enfermos. El hermano se metía entre la gente que todos rechazaban. Él comía con publicanos y comía con pecadores. Él caminaba por las calles con aquellos hermanos que los fariseos despreciaban y condenaban. Porque Él quería, hermanos, que todos procedieran al arrepentimiento. Porque esa es la misericordia de Dios. Muchas veces estamos caminando en la iglesia y venimos a la casa de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Hace tiempo que lo hemos dejado. Hace tiempo que nos hemos apartado de su misericordia. Jesucristo nos habla y nos llama y nos exhorta, porque quiere que volvamos. Quiere reconciliarse con nosotros. Quiere que nos reconciliemos con Él. Jesucristo no te rechaza. No importa lo que haya pasado en tu vida. Jesucristo no te rechaza. No importa lo que hayas hecho. Jesucristo quiere que vengas a Él. Quiere que te acerques a Él. Quiere que lo busques. Quiere darte una oportunidad. Él no quiere que te vayas de este lugar sin Él. Déjame decirte, hermano, yo no sé a quién Dios está hablando. Yo no sé a quién Dios está hablando. Porque para mí todos aquí han aceptado a Cristo. O la mayoría han aceptado a Cristo. No sé a quién Dios está hablando. Pero Dios te ama tanto que no quiere que te vayas sin esa oportunidad. Está en ti el aceptar o el rechazar. Pero Dios te habla porque te ama. Dios te habla porque no quiere que te pierdas. Porque Él vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar a los pecadores, los publicanos, los rechazados. Inclina tu rostro, amado hermano. Yo voy a hacer un llamado por obediencia al Señor.